¿no? Así que, bueno, porque hay otras aguas que sí están movidas, ¿no? Evidentemente, y la más movida en estos momentos es la del indulto a Alberto Fujimori, que yo creo que un poquito el escenario de tensión pasa de la calle a ya las Cortes, y las Cortes no solamente en nuestro país. Para conversar de este tema se encuentra con nosotros el ex procurador, abogado, por supuesto, ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por estar con nosotros, un gusto verlo nuevamente. Enrique, buenos días, gracias por su invitación. Bueno, el viernes va a haber una audiencia en el Poder Judicial del Perú, es el colegiado B, me parece, de la Sala Penal Nacional, que va a haber el caso Pativilca. Ahí el fiscal Luis Landa ha pedido 25 años contra Alberto Fujimori y ha pedido además que el juicio lo pase en cárcel, ¿no? Entonces, Pativilca te presenta una primera complejidad, sí, porque Alberto Fujimori no fue solo beneficiado por un indulto, sino por una gracia que extingue todo lo que venía por delante, ¿no? Exactamente. Y el Poder Judicial chileno, como responsable de la extradición, había autorizado juzgar a Fujimori por Pativilca. Sí. Un breve refresco para los televidentes. Pativilca es un crimen que ocurre 2 meses después de Barrios Altos y La Cantuta. Lo que a mí me parece interesante, ahí Antonio, o interesante, tristemente interesante, es que es un caso casi de sicariato. Es Colina, el grupo Colina, asesinando a 6 personas, sí, por encargo de Hermosa, porque había un ciudadano chino que tenía una disputa de terrenos y los acusa de senderistas. Exactamente. ¿No? Y es unos asesinatos espantosos, pues la marca del grupo Colina. Sí, sí. ¿Pativilca se puede tumbar la gracia presidencial? ¿Por qué? Me parece que... Si es que es así. Sí, me parece que si los jueces del colegiado B de la Sala Penal Nacional aplican el derecho internacional de los derechos humanos y en particular tienen como referencia las motivaciones contenidas, como bien lo señalaba usted, en la decisión chilena del 5 de junio del año 2017, que concede ampliar la extradición en cuanto al caso Pativilca, me parece que es perfectamente posible, y en mi opinión debería ser así, que esta gracia no procede, no corresponde, porque en realidad es una suerte de amnistía encubierta y por tanto esto vulnera los deberes del Estado de investigar y sancionar y proteger a las víctimas que por casos de graves violaciones de derechos humanos. Quisiera, si me lo permite, Enrique, hacer una brevísima referencia a las motivaciones de la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile, en lo que se refiere a este caso. Dice literalmente la Corte: comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se requiere la ampliación de extradición de Alberto Fujimori. Y dice la Corte de Chile que tales ilícitos merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular o al contravenir no solo bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino además supone la negación de la personalidad del hombre. Y dice la Corte, se refiere a la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad. Un crimen de lesa humanidad que no puede ser prescrito, ¿no? Exactamente. Y que el derecho internacional, digamos, ya ha bloqueado la posibilidad de amnistías, como ocurre con la Corte Interamericana. Esa es la discusión, digamos, que desde el fujimorismo la pelean mucho, ¿no? Si es lesa humanidad o no es lesa humanidad. En realidad, pues la sentencia la sentencia original de la Sala de César San Martín lo que hace es encuadrar esto en una doctrina internacional de lesa humanidad. Poco importa en ese sentido si la legislación peruana en ese momento lo calificaba como tal o no, ¿verdad? Claro, lo que es correcto desde el punto de vista del principio de legalidad que informa el derecho penal. Es decir, el juez San Martín y su sala de ninguna manera vulneran este principio al decir que estos delitos por los cuales se acredita la responsabilidad de Fujimori son además, de acuerdo al derecho penal internacional, crímenes de lesa humanidad. Esa es una interpretación perfectamente justa y además adecuada, pero además consistente con la propia decisión de extraditar a Fujimori en el año 2007, porque en esa oportunidad la Corte, también la segunda sala penal de la Corte Suprema de Chile, acoge nuestro pedido de solicitud de extradición, el cuaderno referido a Barrios Altos y La Cantuta, en su plenitud. Y nosotros presentamos como Estado,
como prueba para lograr el estándar de presunción fundada en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Y en la decisión La Cantuta, la Corte Interamericana dice claramente que es un crimen de lesa humanidad. Por tanto, si unimos esto más lo que ha dicho, como acabo de referir, la Corte Suprema de Chile en el caso Pativilca, no hay duda del carácter de violación. ¿Qué diferencia un crimen del otro? No, claro, evidentemente estamos hablando del mismo escuadrón de la muerte. Incluso. Exactamente, porque en esta misma decisión que he referido de Pativilca, la Corte Suprema desestima por prescripción un caso de corrupción que iba junto con que era el caso de Chavimochic, me parece, especulado. Entonces, en ese caso sí la Corte Suprema de Chile acoge ciertas disposiciones del Código Penal chileno, etcétera, y declara prescrita. No así con contundencia, como lo hemos visto en el caso Pativilca. Sáqueme una duda. Una es la discusión, por supuesto, del crimen de lesa humanidad, y hay experiencias en todo el mundo que nos dicen que estos crímenes persiguen literalmente hasta la tumba a sus perpetradores. Pero por otro lado está la discusión ya constitucional acá. Entonces, sobre el tema de los plazos. La Constitución limita la gracia presidencial, ¿no? Y dice que debe ser, ¿cómo es? El doble del tiempo desde el momento de la apertura, ¿no? Sí, el literal 21º del artículo 118 de la llamada, entre comillas, Constitución vigente, dice que no procede la gracia cuando no se ha cumplido el plazo duplicado más su ampliación. En este caso, 2 años. 24 meses. Claro. Chile acaba de admitir este enjuiciamiento hace un año. En junio del 2017. 5 de junio. Sí. Junio. Junio, correcto. Menos todavía. Menos todavía, sí. Ok. Pero, de otra parte, la defensa fujimorista lo que señala es, no, el tiempo comienza a contabilizar desde el año 2012. Es correcto. Porque la causa se abre en el 2012. En efecto. ¿Por qué en este caso entonces habría que contabilizar solamente estos pocos meses desde que Chile autoriza el enjuiciamiento de Fujimori? La prescripción constitucional es muy clara y se aplica al momento en que, en el marco de la entrega de un delincuente a un Estado, el Estado recién puede proceder a su juzgamiento, porque no es posible ni el juzgamiento ni la condena en ausencia, con arreglo a los principios del respeto del debido proceso. O sea, Fujimori no era oficialmente imputado hasta que Chile dice, sí, señores, pueden seguir adelante. Porque Fujimori se había ido del país. Entonces, ahí hay un orden público internacional vulnerado que es recuperado en su protección por medio del proceso de extradición. Entonces, a los efectos del proceso de extradición, los efectos jurídicos procesales se cuentan desde el momento en que la Corte Suprema de Chile confirma su decisión, porque recordemos que la decisión de primera instancia en Chile es de febrero del año 2017. Exacto. Y esta que comentamos es en apelación del yo tenía en la cabeza que era un año. Entonces, por tanto, ahí, digamos, el precepto constitucional es bastante claro. Ni en un caso ni en el otro, ni febrero ni junio. Estamos ni siquiera en el caso de febrero. Ahora, exactamente. Pero la primera decisión también autorizó la primera decisión autorizó por ambos casos, el caso de peculado de corrupción y el caso de Pativilca. Se queda solamente Pativilca. Lo que la sala tiene que hacer entonces ahora, la sala penal el viernes, lo que tiene que hacer es si admite este pedido del abogado Fujimori o no, para empezar. ¿O no va a ser tan rápido? Me parece que la sala va a tener que discutir este problema y va a tener que decidir. Y a mi modo de ver, el argumento más fuerte, siendo fuerte el argumento constitucional, a mi modo de ver el argumento más fuerte es el argumento que fluye de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Justamente son casos peruanos, además, que han irradiado jurisprudencia sobre otros países, donde claramente se señala que en el caso Barrios Altos, en referencia a las autoamnistías, incluso se dice que es un proceso degenerativo que subvierte el Estado de Derecho. La Corte lo califica en los términos más duros, pero en todo caso es claro que las amnistías o sus equivalentes como formas de eludir la responsabilidad penal, en este caso, esta gracia viene a ser, como reitero, desde mi punto de vista, una amnistía encubierta, no procede.
Luego, volvemos a la Corte Interamericana porque Claro. la próxima semana, precisamente, hay una audiencia, me parece que es el próximo viernes, ¿no? Sí. Hay otra audiencia en la Corte Interamericana que lo que hace es controlar la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta. En realidad eso es lo que se hace, ¿no? Sí, sí. Esta sentencia me parece en el año 2006, ¿no? Le dice al Estado peruano, tú te encargas de que los responsables por estos crímenes paguen. Bueno, Entonces, Barrios Altos es 2001 y la otra Bien, es en efecto 2006. luego, posterior. Ok, entonces, aquí los deudos de Barrios Altos y La Cantuta han presentado o sea, quieren exponer, entiendo yo, el tema del Claro. indulto, considerando que esto está impidiendo el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué podría fallar la Corte Interamericana? Porque hay también mucha discusión en torno a eso, ¿no? Claro, en efecto. Lo que hay que destacar, Enrique, es que la audiencia que la Corte Interamericana ha convocado, como usted bien señala, para el día 12 de febrero, es el ejercicio de una función jurisdiccional de la Corte, que tiene dos funciones, la función consultiva y la función jurisdiccional. Y en ejercicio de la función jurisdiccional, la Corte va a verificar, va a vigilar que el Estado esté cumpliendo con sus sentencias. Por eso es una audiencia sobre cumplimiento de sentencias. Si usted ve la página web de la Corte Interamericana, va a encontrar que este capítulo de la Convención, los estatutos y el reglamento de la Corte, se ejerce sobre todos los estados. Va usted a ver los casos que están bajo supervisión de cumplimiento en Argentina, El Salvador, Honduras, en fin. Y por supuesto Perú no puede ser exento de eso, más aún si hay un pedido de las víctimas. Por tanto, ese es el carácter de la audiencia que va a ocurrir. Ahora, ¿qué puede decir la Corte? Bueno, la Corte me parece que va a... Porque la Corte no se ha pronunciado antes sobre indultos. Se pronuncia sobre amnistías y aquí estamos viendo que es una definición discutible lo que está ocurriendo acá. Bueno, mire, ese es un argumento, no que le digo a usted, sino el que sostienen personas, es un argumento un poco diabólico en el sentido, pero la Corte no se ha pronunciado sobre el indulto humanitario de Alberto Fujimori o algo parecido. Bueno, sí, no se va a pronunciar, es decir... el hecho de que no se haya pronunciado antes claro, no quiere significa decir que la Corte esté no vaya a vacía de poder doctrina, pronunciar al respecto. que no esté vacía de interpretación. Y, por ejemplo, para citar solo algunos casos, la decisión colombiana en el caso Wilson Gutiérrez Soler del año 2005, en el apartado 97, claramente la Corte Interamericana hace referencia a la prohibición de los indultos. Y lo hace en el sentido de que esto vulnera el deber un deber de función penal, concretamente el deber de ejecución de la pena. Pero también lo dice la Corte en muchos otros casos. Lo dice en el caso de un senador colombiano el año 2010, no referido a un indulto o a una gracia, sino a una extradición, como forma de excluir a un responsable de la acción de la justicia colombiana. Pero también lo ha hecho en casos de Chile, en casos de Argentina. En fin, lo que quiero decir es que, Enrique, sobre esto hay una sólida posición ya establecida por la Corte, y la Corte no se va a arriesgar que en este caso esa posición de defensa intransigente y cabal de los derechos humanos sea vulnerada, porque esto además va a tener consecuencias al sur, va a tener consecuencias para quienes esperan lo mismo en Chile y en Argentina. Por tanto, no creo que los magistrados de la Corte quieran pasar a la historia como personas que disminuyeron el estándar de protección de derechos humanos. Ahora bien, como usted sabe, hay un presidente mexicano y el vicepresidente es un juez chileno que es un poco más conservador, pero igual, yo creo que los escenarios son básicamente los siguientes. La Corte va a decir que el Estado peruano ha vulnerado sus obligaciones bajo la Convención y las decisiones de la Corte, un escenario, y luego otro escenario va a decir, el Estado peruano ha hecho esto y en consecuencia, al promulgar una ley que no tiene efectos jurídicos porque es inválida jurídicamente y que produce un acto jurídico internacional, debe revertir esa decisión y tiene que reparar además a las víctimas. Esos son los escenarios, me parece. Ninguno incluye que la Corte no acoja, desde mi punto de vista, los planteamientos de las víctimas. Para terminar, coménteme brevemente cuál es su percepción cuando se escucha el comentario de, oiga, el año 1984 fue probablemente el de más cantidad de muertos. El propio Alan García enfrentó también situaciones que, bueno, que todavía, ¿no? En fin, el tema del frontón todavía tiene sus, ¿no? Pero ¿qué hace diferente el caso de Alberto Fujimori con el Grupo Colina? ¿Por qué sería distinto, más grave si se quiere, ¿no? Que lo que le toca a otros expresidentes? Mire, la comunidad internacional ha desarrollado, sobre todo a partir de los casos yugoslavos,
el concepto de que para que se constituya un crimen de lesa humanidad no se requieren miles de perpetradores ni miles de víctimas. Basta, y esto lo dice el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, basta un escenario político donde un presidente de la República o alguien con poder político instrumentaliza recursos del Estado para constituir un aparato organizado que perpetra graves violaciones de derechos humanos. Basta un solo caso. Es lo que dice el Tribunal de la antigua Yugoslavia, y la Corte Interamericana lo recoge bajo el concepto de desarrollo jurisprudencial. Es un concepto en inglés mucho más complicado, pero digamos, o sea, bajo la idea de expandir este concepto, y por tanto es claro que en los hechos de Fujimori ocurre un crimen de lesa humanidad donde él es un autor mediato que controla el dominio del hecho por medio del dominio de la voluntad de los ejecutores, quienes actúan por medio de una maquinaria de poder organizada. Lo que diferencia del pasado, en realidad, es la acción de la justicia, Enrique. En realidad, lo que debería haber es un procesamiento cabal de las demás violaciones de derechos humanos, las que ocurrieron durante pero la cercanía de Colina a Palacio no marca una diferencia. El Grupo Colina estaba claramente cerca a Palacio. Pero por supuesto. Es encubierto por el presidente de la República. No, Colina no es de ninguna manera una estructura paramilitar. Es una estructura concebida, creada, alimentada y protegida dentro de la estructura del Estado y directamente por Fujimori, Montesinos y los demás. Ahora, en ese sentido, Fujimori, me imagino que bien asesorado, hace más sofisticada esa forma de represión estatal y de ejercicio de terror del Estado. Pero antes se han hecho ensayos, el grupo Rodrigo Franco, en fin. Lo que quiero decirle, Enrique, en atención a su pregunta, es que los hechos previos tampoco deberían estar impunes. Y están impunes porque hay un Ministerio Público, lamentablemente, que no entiende mucho de los temas relacionados a estos problemas. El caso de, por supuesto, crímenes son crímenes en cualquier circunstancia, pero yo diría, además, el caso de Colina, sin diferenciarlo de los demás, especialmente chambón, además, no solamente asesinos, sino asesinar niños. En el caso de Pativilca, asesinar gente que todo indica era inocente, ¿no? Por un ajuste de cuentas por terrenos. Entonces, que no nos vengan a decir, pues, que de alguna manera, ¿no?, el Grupo Colina contribuyó a la pacificación del país, ¿no?, o a capturar a los cabecillas terroristas. Ese fue un proceso policial bastante distinto, ¿no? Muy complejo. Fíjese, yo en esa época era abogado de una ONG y fui a los pocos días del crimen de Pativilca. Mire, el escenario era horroroso. Nunca he visto tremenda tristeza de las personas que estaban ahí. Es una cosa que hasta el día de hoy me choca. Tristeza hasta ahora, ¿no? Según lo que hemos visto de los deudos. Gracias, Antonio Maldonado. Un placer, Enrique. Muy interesantes sus opiniones.